¿Por qué todas las respuestas que nos da son sí, no y no lo sé? No lo sé. ¿Qué responderás mañana cuando te diga que tenemos tu cabello, con el cuerpo? Mira todo el cabello que tienes. ¿Crees que ninguno se cayó? Pues sí. Tu cabello está ahí. Ahí está, hombre. Cuando Lauren Giddings, una recién graduada en leyes, desaparece, la ciudad de Macon, Georgia, se paralizó mientras amigos y familia desesperadamente la buscaban. Pero a pocas horas aparece un extraño sospechoso, no con montones de evidencia, sino con su propio drama frente a cámaras en vivo. La mayoría de las siguientes fotos, videos y más son materiales nunca antes vistos. Lauren, de 27 años, fue reportada como desaparecida el 30 de junio de 2011, pero para entonces había desaparecido por 4 días. Estudiaba en Mercer Law. Graduada de un mes, en ese tiempo se preparaba para el examen de barra, para luego convertirse en abogada. Pero trágicamente no tuvo la oportunidad. Poco sospechaba que un asesino la observaba. La única pista fue un incidente que ignoró con facilidad. Lauren le dijo a su hermana Caitlin Wheeler que al volver a su apartamento luego de viajar, pensó que algunas de sus cosas estaban fuera de lugar, como si alguien hubiera estado allí mientras estuvo afuera. Pero sin pruebas y solo una impresión lo ignoró. Un grave error. La hermana de Lauren se casó el verano de su graduación y ella tomó libres unas semanas para pasarlas con su familia. Pero luego de la boda, ella les dijo que después estudiaría sin parar para compensar. Con esto en mente, a ellos no les preocupó el no saber de ella por días. Pero esos días se alargaron, sin llamadas, emails o texto. Su hermana fue la primera en darse cuenta de que algo andaba muy mal. El 29 de junio contactó a los amigos de Lauren en Mercer y supo que no solo nadie había escuchado de ella, tampoco la habían visto en días. Lo más escalofriante es que en su calendario tenía pendiente mudarse al día siguiente, 30 de junio. Con la llamada, sus amigos revisaron el apartamento de Lauren. Su auto aún estaba en su estacionamiento y entraron usando la llave extra que sabían que guardaba en un florero afuera. Revisando su computadora encontraron un email que envió y demostraba que pensó que alguien irrumpió en su casa el jueves en la noche antes de desaparecer. Extrañamente, su identificación y llaves estaban adentro, como si ella entrara, cerrara la puerta y desapareciera. Su familia no vivía cerca, así que esa noche su padre condujo hacia Macon para hablar con la policía. El reporte de desaparición se oficializó 4 días después de que supieran de ella por última vez, sin testigos. Era de entrevistar a todo quien viviera en el mismo complejo residencial o que conociera a Lauren, para ojalá saber qué pasó con ella. La policía no sabía que tendría un potencial sospechoso con solo 12 horas en el caso. Una de sus amigas, Ashlyn Morehouse, testificó emocionalmente de la última vez que vio a Lauren. ¿Cuándo fue la última vez que realmente la viste, que tú viste a Lauren? Sería el sábado en la mañana, casi 4 a.m. Ese viernes en la noche fuimos a un bar y ella volvió a casa de mi novio para pasar la noche. ¿Viste a Lauren cuando te levantaste por la mañana? No, Solo asumes que estaba ahí. sí, ¿La viste o hablaste con ella después? no. Ashley fue una de las que alertó a las autoridades de la desaparición de Lauren. El vecino inmediato y compañero de clases de Lauren, Stephen McDaniel, de 25 años, también habló brevemente con el oficial. ¿Hace cuánto vives junto a Lauren? Desde que empecé la escuela de leyes en el... sería agosto del 2008, creo. ¿Y cuándo fue la última vez que viste a Lauren? Fue la semana pasada u otra antes. Ok. ¿Tienes algo más que decir o agregar que creas que pueda ayudarme a ubicar a Lauren?
No se me ocurre nada. Stephen y otros vecinos y amigos de Lauren fueron llamados a la estación de policía para declarar, pero ya que vivían junto al lado del otro por años, Stephen era la persona ideal para preguntar si había visto o escuchado algo que ayudara al Solo caso. quiero aclarar algunas cosas de tu declaración. Te pedí que vinieras hoy porque eres el vecino inmediato de Lauren, ¿cierto? Sí, Y me dijiste en tu declaración que estuviste en casa toda la semana, ¿cierto? Todo el fin de semana. ajá. ¿Hay alguien que se quedara o te visitara mientras estabas? No, Sin amigos ni visitas. no. Nadie te vio ese fin de semana que estuviste en casa. Ah, no sé. Pregunté por tu declaración porque, preguntando a cualquier otro que vive ahí, todos dieron consentimiento para inspeccionar sus apartamentos. Lo que yo estoy pidiendo es poder estar ahí y que nadie inspeccione tu apartamento si es que tú no estás presente. ¿De acuerdo? Ajá. Y antes tú declaraste que no querías que yo hiciera eso. Yo tengo varias armas de fuego. No sorprende que un estudiante de leyes se rehúse a conceder una inspección. Sin embargo, lo inusual es que Stephen diera consentimiento a interrogatorios policiales sin representación Y legal. yo siempre no quiero que Bueno, ¿cuántas otros... armas tienes? un rifle semiautomático y 2 pistolas también. Entiendes que estamos intentando ubicar a Lauren, que desapareció, Lo sé. y declaraste que harías lo que fuera para ayudar. Yo, si puedo ayudar, lo Bueno, haré, entonces pero... ayúdame. Todos en el complejo residencial accedieron, a excepción de ti. Solo faltas tú. Creo que el abogado en mí, digo... ¿Qué puedo Mira, yo decir? solo Soy necesitaba reservado saber. con mi Solo quería espacio. saber la verdadera razón detrás de tu decisión. ¿Solo te preocupa que me meta con tus armas cuando esté presente? No, solo que siempre soy reservado, pero ¿Te es... golpeaste la nariz o algo? La marca roja en tu ¿Dónde? nariz. ¿Cómo es que te la No sé. hiciste? No sé. ¿Tiene algún Sí, espejo? ¿y cómo te hiciste esto de acá en tu barbilla? Es un lugar que me rasco. Entonces, para nada quieres que revise tu apartamento. Luego de algo de persuasión, el oficial inspeccionó el apartamento de Stephen. Aunque no encontraron a Lauren, comenzaron a notar que Stephen se comportaba cada vez más extraño. La policía reporta que sudaba bastante y que tomaba mucha agua rápidamente. Cuando alguien afronta una amenaza y entra la adrenalina, pueden tener sequedad bucal, sudoración incrementada. Con adrenalina, el cuerpo transporta rápidamente fluidos, por ejemplo, de la boca a las glándulas sudoríparas. La policía continuó registrando el complejo y Stephen permaneció con ellos todo el tiempo. Muy inusual, ya que son pocas las razones de por qué él merodeaba ahí. Tal vez estaba aburrido y sin nada que hacer, pero tal vez tenía otra razón siniestra. Ver si la policía descubría algo incriminador. En algunos casos, el perpetrador merodea cerca de la investigación debido a una obsesión con la víctima o el crimen. A veces disfrutan de la atención al caso y se mantienen cerca para ver los resultados de sus fechorías. Algunas veces ver la atención al caso les da la sensación de importancia al perpetrador, especialmente si hay alguna obsesión. Luego, Stephen afirmó que las autoridades le dijeron que su apartamento aún no estaba libre, que no podía quedarse allí y que tampoco podía dejar el área. Pero solo fue el inicio de una serie de contradicciones fríamente calculadas. En todo caso, un reportero entonces se aproximó a Stephen, preguntó por Lauren y él presuntamente respondió que desearía haberle dado a Lauren una de sus armas para verse protegido. Intentamos encontrarla y en este punto, digo, nadie la ha visto desde el sábado. Y lo último que se sabe es de un email que ella envió
y luego nada más. ¿Qué clase de persona era? Digo, ¿cómo la conoces? Digo, ella era tan amable como se puede ser, muy abierta y amigable. ¿Sabes de alguien o alguna enemistad que tuviera, alguien que la lastimara? No, digo, no sabemos dónde está. Lo único que se nos ocurre es que salió y alguien se la llevó. Es notable que Stephen habla en plural en lugar de hablar solo por él. Puede ser una alerta roja de que la persona puede que no quieran resaltar o atraer atención sobre él, así que se siente a salvo sumándose a un grupo. Porque entramos, uno de sus amigos tenía una llave, entramos para ver si algo estaba fuera de lugar, pero la puerta tenía un pasador sin señales de alguien metiéndose. Y en los alrededores, como el estacionamiento, sé que han estado mucho tiempo ahí y creo que de ahí recuperaron el cuerpo o lo que sea que recuperaron de ahí. ¿Cuerpo? Este es el momento exacto en cámara que Stephen se entera que encontraron el cuerpo de Lauren, o mejor dicho, una parte. Noten que él repite la palabra cuerpo, tal vez tratando de conseguir más tiempo para pensar. Otra teoría es que intentó comportarse como un inocente enterándose. Potencialmente se veía como un shock al enterarse que un amigo falleció. O aún mejor, cuando el asesino se percata que su plan falló y que encontraron el cuerpo que desechó. Antes de lo que esperaba, su cuidadoso plan se desenvolvía. Y en cámara se dio cuenta. La policía buscaba rastros esa mañana y notaron un horrible hedor de los contenedores de basura detrás del auditorio Barristers de la Universidad de Mercer, en dirección al complejo residencial. Cerca de las 4:40 a.m. hicieron el tenebroso hallazgo de un torso humano entre la basura. Una obra extraña del destino y un momento de pura suerte, ya que ese contenedor era recogido mucho más temprano. Pero ese día el camión de basura iba tarde. No importa lo que Stephen pensara durante la entrevista. La policía ya lo había visto merodeando y lo llevaron a la estación por más preguntas. En este segundo interrogatorio hay un cambio interesante, y Stephen es más intranquilo con los detectives, ahora que las sospechas recaen en él. Stephen usará su conocimiento en leyes para intentar zafarse de dar más información, y el resultado es inquietante por lo menos. Conoces al detective, ¿cierto? Sí, ¿Recuerdas? Pon tus manos aquí. ¿Recuerdas que más temprano hablamos? ¿Me sí, recuerdas de hoy más temprano? sí, Vinimos aquí, hablamos y nos fuimos, ¿sí? sí, Ok. Necesito saber de esta chica de aquí. ¿La conoces? sí. ¿Quién es? Lauren Giddings, ¿Es tu vecina de al lado? sí. ¿Cuándo la viste por última vez? 2 o 3 semanas atrás. Ok. ¿Era su amigo? Sí, Muchacho, mírame cuando me hables, ¿ok? ¿Eran amigos? sí. ¿Cercanos? Éramos buenos Digo, amigos. ambos eran amigos, ¿cierto? Sí, Ambos estudiaban leyes. Estudias para ser abogado, ¿cierto? sí, ¿Por cuál rama de leyes quieres ir? ¿Criminal, civil? sí, ¿Es eso lo que quieres hacer para vivir? sí. Ok. Puedes ver el cambio drástico de comportamiento en él durante el primer interrogatorio en que rechazaba la inspección de su apartamento. Stephen daba largas explicaciones y hablaba abiertamente con los detectives acerca de sus armas. Hacía gestos con las manos y parece que creía poder zafarse hablando. Los detectives marcaron ese comportamiento cuando había menos presión, como su línea base de cuando él era honesto. Cuando el comportamiento de alguien cambia drásticamente en un interrogatorio, los detectives lo verán como una alerta roja de posible engaño. No hace al sospechoso culpable, pero hay una razón detrás que los detectives averiguarán. Si Stephen fuese consistente en ambos interrogatorios con sus respuestas monosilábicas y su voz monótona, podría haber pasado como normal en él, como una personalidad o habla de él. Pero la diferencia con su línea base es una alerta roja,
Posiblemente un miedo a ser descubierto lo empujó a actuar tan distinto a antes. ¿Ya casi terminas? Sí, Ok, entonces no tienes nada más que hacer, ¿sí? no, Ok. ¿Permanecerás en Macon? no lo sé. ¿Trabajabas en la oficina de abogados distritales de Macon? Sí, ¿Y era con el lado demandante o de defensa? demandante. Entonces estás de nuestro lado. Sí, Stephen trabajó en la oficina de AD antes de graduarse de leyes solo un mes atrás, al igual que Lauren. Él aún no ha tomado el examen de barra. Puede que Stephen respondiera con una palabra a propósito porque es menos riesgoso y evitara entregar información innecesaria o incriminatoria que podrían usar contra él. Pero otra razón de sus monosílabos podría ser por las preguntas que le hacían. El detective usaba preguntas cerradas, que pueden limitar las respuestas. Puede que el detective consiguiera más si hiciera preguntas más abiertas como ¿cuál es tu relación con Lauren? ¿Qué hacían en común? ¿Cómo fue tu última interacción con ella? Así es más difícil que el sujeto diga sí o no, mientras las respuestas cerradas son de ayuda al corroborar hechos específicos. Las preguntas abiertas son mejores para recolectar información, como en esta ocasión. ¿Y viviste al lado de Lauren por un tiempo largo? sí, Ok, ¿sabes dónde está esta noche? no, ¿Mm? no, ¿La has visto con ese vestido? no. Lo más interesante es por qué habla aún con los investigadores. Claramente sabe cómo ejercer su derecho a permanecer en silencio, pero aún así, no lo hace. No tienes idea de dónde está. No, El detective enfatiza las preguntas mientras invade el espacio personal de Stephen, y al levantar la foto de Lauren, es un intento de provocar empatía en él, ya que es difícil mirar el rostro de quien lastimaste. Al principio, el detective puede que intentara construir una buena relación al sentarse cerca y actuar cual gran amigo con él, como al dar palmaditas en el hombro, pero esto evoluciona a no dejarle escape del escrutinio directo. Aún así, Stephen no retrocede. La mayoría estaría incómodo con un desconocido tan cerca, pero al analizar su comportamiento, es importante recordar que Stephen tiene familiaridad con las técnicas típicas de la policía. ¿Qué crees que le pasó? ¿Siquiera te importa que alguien la encuentre? Digo, no sé, ¿de verdad? Puede que él crea que la policía no tiene evidencia real que lo amarre al caso. Entonces, en tanto parezca cooperar, estará fuera de sospecha. Sin embargo, cuando un sospechoso solo responde con monosílabos, los detectives usualmente lo verán como defensivo, una alerta roja de engaño. Las respuestas de aquí hacen fuerte contraste con la mañana de ese día, solo 6 horas antes, cuando le dijo a la reportera que alguien pudo tomar a Lauren. Noten que cuando el oficial le habla, Stephen mantiene el contacto visual intenso que tuvo con la periodista, revisando si le creían. Aunque es claro que la sospecha está sobre Stephen, no es el único que la policía entrevistó. También hablaron con el novio de Lauren, David Van Diver. Ella Sí, es tu señor. novia. Yo, Ok. entiendo. Porque no la podemos encontrar. ¿Ok? Ok, Encontramos un cuerpo, no sabemos si es de ella o si no. escuché eso. Un cartero me lo dijo en el camino. Necesito tu ayuda. La Bueno, tienes. ¿alguien sabe algo? Bueno, ahora te pregunto. ¿De casualidad hay alguien que ella haya visto, además de haberte visto a ti? A esto se le llama normalmente sembrar discordia, similar al dilema del prisionero, pero usado para provocar una respuesta emocional de un sospechoso en una relación amorosa con la víctima. Parece que la pareja tenía una relación a distancia. Ocasionalmente rompían y volvían, sugiriendo que tenían problemas en la relación. Noten la diferencia en el lenguaje corporal de David con Stephen. David está inclinado hacia adelante,
Su cuerpo encara al detective y parece enganchado en la conversación. Los detectives entrenados con la técnica de Reid ven esta postura más acorde con alguien que es genuino en lugar de alguien deshonesto. Compárenlo con Stephen, rígido. Su cuerpo encara la mesa y no al detective, pero según la técnica de Reid, puede ser una alerta roja de engaño. Es importante aclarar que la postura de un sospechoso no es prueba única y contundente si miente o no. Sin embargo, es algo que los detectives notarán y los ayudará a guiar su interrogación. De acuerdo, me dices que todo el tiempo estuviste en California. ¿No la llamaste o supiste algo de ella? No, Entonces no. aterrizaste en Atlanta y solo volviste a tu apartamento o casa en Atlanta. ¿Y ni siquiera le llamaste para decirle que llegaste o algo? No, si miras el mail que me envió el sábado en la noche y Dios, me hablas a mí acerca de matrimonio y todo esto, cuando ellas empiezan a hablar de compromiso, el email que me envió a las 10:30 esa noche empezaba así, y literalmente lo leí en el auto que renté, y la primera línea decía, acabo de tener, fue incómoda o extraña conversación con Garin, y pensé que llevaría a un... Él quiere saber cuándo se casan y todo eso. Entonces no lo leí. Yo no estoy listo para eso y ¿Tienes una dejé el llave de su teléfono. apartamento? No, señor, no. De hecho, teníamos un chiste interno. Vine aquí, creo que el verano de 2010. Había una banda tocando, ella quería que viniera. Pasamos un buen rato, nos separamos al volver. Ella llegó a su apartamento antes que yo, y yo golpeaba la puerta mientras estaba dormida. Y parece que el chiste era que yo era el único de sus amigos que no sabía dónde estaba esa llave. Ahora sé Bueno, dónde ¿dónde está. está ahora que lo mencionas? ¿La llave? Está justo ahí en creo que es una mesa redonda de afuera, en una cosa cerámica. ¿Y conoces a alguien que la quisiera lastimar? No, señor. ¿Y te preocupa que sea ella? Sí, por supuesto. David frota su cabeza como una señal de estrés, que es entendible dada la situación, además de preocuparse por su novia. Puede que le preocupe caer como sospechoso. Puede que sepa que en la mayoría de los casos contra una mujer la pareja es el principal sospechoso. Incluso si alguien es inocente y sabe que la verdad está de su lado, no implica que no les preocupe ser erróneamente acusados. Eventualmente, David Van Diver salió de sospechas y le permitieron irse. Stephen, por otro lado, solo consigue verse más sospechoso. Ahora el detective le muestra algunas razones de su enfoque sobre Dijiste él. que no tenías otros autos, ¿correcto? Correcto. Porque todo el que fue a la misma escuela contigo por los últimos 3 y 4 años dijo que tienes otro auto, aparte del GeoPrism. Todos con los que hablé, tus amigos de la escuela, compañeros de la oficina, todas estas personas me dijeron que también tenías un coche distinto. ¿No es así? ¿O quieres sentarte aquí y decirme que no tienes otro coche? No lo tengo. Y entonces, No tengo ningún otro. ¿nunca has tenido otro que no sea el GeoPrism? No. Entonces, si llamo a tu abuelito, él me dirá que solo tienes uno. Que solo tienes un coche. Sí. Ok, ¿cuál es su número? No lo sé. Sí lo sabes porque ya lo tengo. ¿No te sabes su número? No. ¿Mm? Digo, ¿en serio no puedes ayudarnos? Su número está en mi teléfono. Es un inicio. ¿Dónde está tu teléfono? En mi Tu apartamento. apartamento. Una de las razones para insistir con el segundo auto viene de videos de seguridad del complejo donde vivían. No es claro quién está en video, pero sospechan que puede ser el asesino de Lauren. ¿Qué hay de la ropa interior femenina en tu apartamento? No lo sé. Parecía una máscara. Estaba cortada como una máscara. ¿Cortas ropa interior para que se vea como máscaras? No. ¿Qué crees que le pasó? Creo que alguien se la llevó. Ahora, al confrontarlo, Stephen da la misma respuesta que a la periodista.
pero su voz cambió radicalmente a un tono más plano y sin emoción alguna. Ya sabes que se encontró un cuerpo junto a los botes de tu apartamento. Sí, Eso ya lo sabes. Y el cuerpo que encontraron es el de una mujer. Justo a un lado. Ahí estaba tu departamento. Pocos metros del apartamento de ella. No estamos 100% seguros si es Lauren. Pero muchos lo creemos. Digo, ¿quién podría hacer algo a alguien y tirarlo a la basura? no lo sé. Pregunto por tu consejo y observaciones. ¿Quién de las residencias podría hacer algo como eso? Vamos, después de todo, tú has vivido ahí por 3 años. Y creo que es la primera noche que he estado ahí. Al preguntar al sospechoso que especule sucesos, el detective busca hechos, especialmente hechos inconsistentes o inéditos que den pie a nuevas líneas de interrogación. En tu opinión experta, en tu conocimiento de leyes y de todas esas cosas, ¿con quién de las residencias tendría que hablar? No lo sé. Este tipo de preguntas son comunes de la técnica de Raid. Puede que el detective sepa que usualmente quienes cometen asesinatos poseen TPA. Las personas con trastornos de personalidad antisocial normalmente aman ser admirados por otros, por tener cualidades que creen superiores. Ser llamado como experto por el detective seguro afectaría el ego del perpetrador y aumentaría las posibilidades de que respondan. Sin embargo, no funciona con Stephen. También tengamos en mente que si Stephen sufría de trastornos fuertes y sin tratamiento, era poco probable que aprobara los años de estudio y trabajo en campos de un estudiante de leyes como sí lo hizo. Apenas se ha movido en lo que lleva de interrogatorio. Esto sobresale de la norma de una sala de interrogación. Normalmente, en vez de mantenerse quieta, la gente gira, mueve sus manos, cruzan sus piernas. Tal vez intentan no dar nada que pueda usarse en su contra, pero en ello parece más ¿Por qué actúas sospechoso. así? Tengo que saberlo. ¿Por qué de repente te pones así? ¿Ah? No entiendo. Ok. Hoy temprano estuvimos aquí y hablamos. Pero ahora actúas como si no supieras qué está pasando. ¿Mm? Digo, ¿te pasó algo o algo así? Digo, ¿por qué estás cerrándote? ¿Por qué ya no estás hablando? No lo sé. ¿No sabes? ¿Estás asustado? No, ¿No estás asustado o sí? no. Ya que el cambio de comportamiento fue tan abrupto, la policía decidió hablar con uno de sus amigos, David Whitmire, para entender mejor quién era Stephen. David vivía cruzando la calle de la residencia de Lauren y Stephen, y atendiendo a las mismas clases sabían quiénes eran. ¿Conoces al vecino de Lauren? ¿Un tal Stephen McDaniel? Lo conozco muy bien. Noten de nuevo el cuerpo de David encarando al detective, justo como el novio de Lauren, David Van Diver, muy diferente a Stephen. Ya sabes, Stephen podría quedarse mucho tiempo ahí sin salir, y yo lo invito. ¿Solo quedándose en su casa, su apartamento por días? Sí, yo diría, ya sabes, no sé si adoptara una mascota o algo. Pero diría, hey Stephen, ya que no siempre me gusta cenar, solo le decía, vamos al Five Guys. Esta información le dice a los investigadores que Stephen podría ser un solitario y recluido, algo importante para ellos porque comúnmente quienes cometen estos horripilantes crímenes son socialmente aislados. También indican que Stephen pudo estar en casa cuando Lauren fue atacada. Según amigos, Stephen era el foráneo y por ello Lauren era amable con él, a pesar de que ella lo notara un poco extraño. Ya que ninguna táctica ha funcionado hasta ahora, el detective intenta algo nuevo, con más agresividad y esperando que saque algo más de Stephen. Habla de la madre de Lauren y de qué debería decirle.
¿Quieres que me siente aquí y decir que tú no sabes? ¿Eso es lo que quieres que diga? Porque estás en todas las noticias. ¿En verdad saliste y te expusiste con todos los medios? Pero ahora saldrás de aquí porque no sabes nada. ¿Sabes algo? Solo eres un triste pedazo de porquería. Parece que las técnicas RAID no funcionan al cambiar a una estancia más agresiva. También delata que el detective ha perdido el control en la interrogación. Parece que incluso él está sacando sus frustraciones del caso en Stephen, en lugar de pensar en la mejor aproximación para hacerlo hablar. Puede que intentara provocar a Stephen para admitir algo en rabia. Sin embargo, insultar a provocar nunca es una buena táctica para que un sujeto se abra. Un ejemplo de cómo a veces individuos de las autoridades se desvían de los protocolos estándar como la técnica de RAID. De hecho, esta técnica enseña que el interrogador debe mantenerse como alguien neutro y objetivo en busca de hechos. Claramente no es este caso. La desesperación del detective puede ser contraproducente porque le muestra a Stephen que su acto funciona y desespera a los investigadores. Por 1 hora y media, el primer detective lucha por cualquier respuesta de él. Así que otro oficial entra para cambiar la ¿Por qué dinámica. no te pones honesto conmigo? Estoy siendo honesto. Pues Stephen no se siente así, amigo. ¿Sabes? Siento que hay un peso en tu alma justo ahora. Y eso que estás cargando te está despedazando. Y te sientes mal. Puedo asegurar que no has dormido. No mucho, ¿cierto? Seguro que no has dormido mucho en los últimos días. No, Hay algo ocupando tu mente, ¿cierto? buscábamos a Lauren. Bueno, pero empezaste ayer. Sí, Pero no has dormido en varios días, ¿cierto? sí. ¿Has dormido? Cuando sí. hablábamos hoy temprano, dijiste que no habías dormido en días, que esta mañana fue la primera vez que pudiste dormir un poco. ¿No es así? No, Sí, es lo que dijiste, eso me dijiste. Y yo te pregunté. Si no has podido dormir hace varios días, ¿qué hacías? ¿Estudiar? Y dijiste sí, estudiar. ¿No lo recuerdas? no. Al recalcar la inconsistencia en sus declaraciones, el detective intenta quebrar la confianza de Stephen y hacerlo dudar de sí mismo. Ver que habla con muchos errores puede aumentar su estrés y llevarlo a delatarse. Mira, lo que quiero que hagas, mira, te voy a hacer una pregunta. Quiero que me describas cómo te sientes ahora mismo. No sabes cómo contestar a eso con sí o no, ¿cierto? No sé qué está El pasando. detective, una vez más, usa empatía e intenta construir una buena relación, volviendo a técnicas clásicas de interrogación. Además, el cambio a preguntas abiertas muestra que tal vez él tiene más experiencia o efectividad que el otro investigador. Lauren está desaparecida. Esta dulce chica, tu vecina, está desaparecida. Lo sé, ¿Fuiste a buscarla anoche? sí, ¿La heriste? no, Stephen, ¿heriste a Lauren? no. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Lauren con vida? No Digo, si es Lauren, no hemos Sí, podido identificarla, pero pero su graduación, ya sabes, una vez terminara, nosotros no nos... eso fue en mayo del 2014. En mayo del 14. Entonces, ¿no la has visto en el complejo, saliendo ni nada de eso? No, pero de a ratos preguntaba, ¿sabes? Notaba si su auto faltaba o si se estacionaba en un lugar diferente. Este es un ejemplo de cómo no se debe confiar únicamente en los indicadores de engaño. Estos solo deben ser interpretados en el contexto de la situación. David respondiendo no recuerdo puede considerarse como una declaración selectiva, indicadora de engaño. Sin embargo, cuando miras de cerca, ves que David tenía una razón legítima de no saber la última vez que la vio. No eran amigos cercanos y tampoco hubo contacto luego de la graduación. Solo es una alerta roja si el interrogado no tiene una explicación razonable para no recordar. De hecho, me mantuve observándolo a él porque yo siempre tenía que caminar hasta el fondo, viendo los autos y apartamentos de todos mientras llegaba a clase.
Los veía, pero... le preguntaba, ya sabes, ¿y Lauren? Y generalmente eran respuestas no descriptivas como, bueno, creo que salió de la ciudad o creo que... ¿Stephen alguna vez te dijo cuál era su relación con Lauren? Digo, él nunca dijo que fuera su novia, ni nada parecido. ¿Es solo su vecina o compañera de clase o qué? Sí, eso era. No presumo nada y... No, verás, Lauren tenía un noviazgo largo y firme. Muy cortos. Tú tienes otro vehículo. No, no tengo. Entonces tu abuelo es un mentiroso. ¿Es lo que dices? Llamas a tu abuelo un mentiroso. Acabo de hablar con él. Y me dijo que tienes otro No lo auto. tengo. Stephen, estamos diciendo muchas mentiras, ¿no? Me dices que mienten. Estuviste dispuesto a decirme que eres virgen y que te satisfaces con material adulto en Internet, pero no admites tener otro auto? Eso me hace pensar que ocultas algo, Stephen. Me preocupa. Me dices cosas que la mayoría no le diría a nadie, pero mientes con algo bastante simple. No quieres admitir que tienes otro vehículo. ¿Por qué ocultas que tienes otro No auto? tengo otro auto. Yo tengo 3 autos. Lo No tienes. lo tengo. No está en tu casa. ¿Qué le pasó? Nunca he tenido otro auto. ¿Es el único auto que has tenido en Macon? Sí, Ok, déjame, voy a hablar con él de nuevo porque no es lo que él me dijo. El material resultaría inútil para resolver el caso, ya que no captura evidencia del asesino. En su lugar son los descuidos que tuvo lo que lo delatará. Steven. ¿Qué le pasó a Lauren? no lo sé. ¿Te gustaba? ¿No? Es así, te Es gustaba. mi amiga. ¿Alguna vez pensaste en tener relaciones? No, ¿Nunca le hablaste como con intenciones de que salieran? no. Mira, déjame ir a hablar con su abuelo, ir a hablarle y asegurarme de que tiene otro auto. Porque si él nos dice que no es así, ya veremos qué pasa. Ahora vuelvo. Ahora regreso. Me estás diciendo. ¿Ves a la dulce chica de ahí? Sí, ¿De verdad me estás diciendo que viste a esta linda chica de aquí y jamás pensaste? ¡Qué bien se ve! ¿Nunca? no entiendo. Ah, ¿hablaste con Steven? ¿Por emails? ¿Hay algo ahí respecto a Lauren? No, la única vez que él la mencionó aparte de ese y Lauren, que le preguntaba a veces, fue esa vez que salió su nombre en conversación, y él dijo, hombre, deberías haber estado ahí. Y dijo, Lauren, ¿de verdad hizo el show? Y le dije, ¿qué quieres decir? Y dijo, estaba muy ebria. Y entonces describió cómo ella estuvo bailando con otra chica, cayeron, y aparentemente no tenían ropa interior. O ya sabes, interiores muy delgados como los que se usan ahora. Y sorprendió a la mayoría de la habitación, un puro accidente. Tú has... Ok, entiendo. Y fue la única vez que escuché algo relacionado con Lauren. Parece que los oficiales encontraron un potencial motivo para que Stephen le hiciera daño a Lauren. La especulación de un interés romántico no se descartaba. Luego vino una amiga de Lauren compartiendo que Stephen la invitó a salir y ella lo rechazó. También dijo que Stephen no tenía ningún rencor, que siempre fue amable y samaritano. Incluso ayudó una noche asegurándose que Lauren regresara bien a casa, a pesar de estar intoxicada. Pero ella eventualmente admitió que Stephen continuamente la invitaba a salir, e incluso presuntamente la asustó con sus atenciones. A pesar de que no daba mucho en el interrogatorio, las publicaciones de Stephen mostraban lo mucho que pensaba en noviazgos, y se confirmó que él los escribió porque a pesar de que se hacía llamar en los foros como HDL o Hijo de la Libertad, HDL comentó que estudiaba leyes en Macon. Como si no fuera suficiente, Stephen también era conocido por enviar emails de contenido político a toda su universidad, que firmó con las iniciales y nombre Hijo de la Libertad.
En una publicación él comentó: "No encontrarás ninguna foto así en mi casa, porque no tengo novia. Acabo de entristecerme". Luego, en otro de febrero del 2010, escribió: "El problema de ser un recluso social con una inhabilidad fundamental de conectar románticamente es que queremos tanto encontrar a esa persona especial con la cual envejecer, hacer familia, pasar el resto de nuestras vidas, y aún así somos incapaces de encontrarla". A medida que llega la medianoche, empieza la frustración de los detectives. Pero incluso cuando las cosas no cambiaban, Stephen empieza a quebrarse. ¿Sabías que había sangre en el apartamento? No, Sí, sí lo sabías, Stephen. Lo sabías. Hay manchas en tu apartamento. Así es. En el tuyo. Hay sangre en tu apartamento. Stephen, esto es algo difícil, amigo. Sé lo difícil que es. Y puedo sentir que quieres dejarlo ir. Hay sangre en tu apartamento, Stephen. No lo ocultaste todo. Aún quedó ahí. Refregaste, limpiaste, pero nos dimos cuenta. ¿Acaso no miras CSI? Sí, ya lo sabemos. La policía afirma que encontró rastros en el baño de Stephen. A estas alturas es difícil decir si descubrieron evidencias tan pronto. Pero ya que la policía puede mentir durante las interrogaciones, puede que sea otra táctica para que Stephen confiese algo. Hay posibilidad. ¿Será que podrías admitir de que hay posibilidad de que tenemos evidencias que te atan con el cuerpo, cierto? no lo sé. ¿No lo sabes? Mientras se pueden replicar las negaciones directas, "no lo sé" es una afirmación mucho más difícil de confrontar. Hay pocas salidas para redirigir esta respuesta a otra línea, ya que todas las siguientes preguntas tenderán a responderse con sí, no o no lo sé. Porque si no he hecho nada, diría, no, imposible. Pero tú dices que no sabes. ¿Por qué? ¿Acaso tal vez es que sí hay algo por ahí? No, ¿Por qué dices que no lo sabes? porque no lo sé. ¿Algo te preocupa o algo pasó? ¿Algo se complicó con algo y acaso eso te está preocupando? No, Entonces, ¿por qué dices no lo sé? porque no lo sé. ¿Cómo no lo sabes? Puede que Stephen disfrute que lleva ventaja a los detectives. Puede que sienta superioridad al ver la frustración que tienen mientras permanece inexpresivo. Quiero darte la oportunidad de decirlo. Quiero acompañarte en el proceso. Porque, hombre, sé que al final no eres un monstruo. Sé que no eres un mal chico. Eres un estudiante trabajador intentando pasar sus exámenes, ¿cierto? Muéstrame una vez más ese rasguño. ¿Qué era? ¿Qué dices que te pasó? Creo que me rasqué mientras dormía. Ajá. Es interesante que esta pregunta de los rasguños en su torso es la que saca más detalles de él. Tal vez intenta desviar la atención del oficial de las sospechosas marcas, ya que son similares a las marcas que dejarían unas uñas. Aunque el detective dice que Stephen las mostró antes, luego él se negaría a mostrar cualquier cosa y entonces levantaría su camisa sin permiso. ¿Sabes algo loco? Hablé con las personas con quien trabaja y hablan de cómo este tipo siempre se está expresando. Oh, pero no lo sabremos. Y que es muy comunicativo. Stephen, ellos te describen como muy comunicativo, amigo. Siempre amigable, te detienes a saludar y hablas. ¿Por qué eres tan cortante con nosotros esta noche? Si tu personalidad es así, ¿por qué todas las respuestas que nos estás dando son sí, no y no lo sé? No lo sé. Si lo que dicen los detectives sobre él es verdad, entonces Stephen ha sido muy cauto de no dar nada verbal y no verbalmente en todo este proceso. Debe ser un gran esfuerzo por su parte. Puede que la policía crea que Stephen es culpable,
Pero con escasas evidencias tan pronto y sin señales de que él se quiebre, el detective muestra su verdadera frustración. ¿Por qué mientes, Stephen? No Sí, miento. sí mientes. ¿Por cuánto tiempo más lo vas a hacer? Ella tiene una madre, padre y una familia ahí fuera. Hartos de todo. Solo dinos, Stephen, ¿dónde está la muchacha? No lo sé. Stephen, sí lo sabes. ¿Dónde? No lo sé. Stephen. Mira esto. Esta joven de aquí, ¿me dirás que no sabes? Yo sé que sabes. ¿Por qué sigues mintiendo? No lo Sí sé. lo sabes. ¿Qué responderás mañana cuando diga que tenemos tu cabello, con el cuerpo? ¿Qué me vas a decir entonces? Porque mira, si hago esto, mira mi cabello. Así de fácil se cae. Mira todo el cabello que tienes. ¿Crees que ninguno se cayó? Pss, pues sí se cayó, Stephen. Por supuesto que va a haber pelo. Solo queremos darte la oportunidad de decirlo. Y que no te veas como un monstruo al final. Porque ¿sabes qué? Yo no creo que seas un monstruo, Stephen. Creo que eres un buen chico, al que molestan. Las chicas no muestran respeto que merecías, hiciste algo estúpido y creo que te vas a sentir mal al respecto. Y es por eso que enloqueciste justo ahora. Creo que eso es lo que pasó. Pero te doy la oportunidad de hacerlo bien. Te estoy dando una oportunidad de demostrarle a todos que no eres un monstruo. Mostrar que te sientes mal por lo que pasó. Tu cabello está ahí, hombre. Ahí va a estar, Stephen. Tenemos tu cabello con el cuerpo. ¿Qué tal eso, Stephen? No lo Sí sé. lo sabes. Sí lo sabes, Stephen. Cuando el detective afirma que Stephen es bueno y no tenía el respeto que merecía, era parte de la fase de desarrollo de la técnica de Raid. Tratar de redirigir la culpa lejos de Stephen para que sea más fácil que confiese. ¿Por qué? La pregunta de todos. Pero el verdadero horror del destino de Lauren no se revelaría por 2 meses. A pesar de los esfuerzos de los detectives, las preguntas interminables e interrogatorios de 12 horas, Stephen no confesó, al menos no Tú entonces. lo hiciste, amigo. La heriste, Stephen. No, no lo hice. Sí, sí lo hiciste. ¿Por qué no nos lo dices, Stephen? Yo no lo hice. Me llevo esto. No mereces ni mirarlo. Solo quédate aquí, ¿ok? Ok. Aprecio toda tu cooperación de esta noche. ¿Ok? Ok. El pago arrendatario de Stephen era dentro de 2 semanas. Estaba a punto de tomar el examen de barra, convertirse en abogado, dejar Macon y volver a casa. Pero en vez, él fue arrestado y encarcelado esa noche. Sin duda, su preocupante comportamiento durante el interrogatorio solidificó las sospechas sobre él. Pero pronto Stephen lo explicaría todo. De hecho, justo como explicó su decisión de merodear mientras inspeccionaban los apartamentos. Pronto haría varias declaraciones. Ninguna de sus acusaciones ha sido verificada independientemente o probada en cámara, así que no comentaremos sobre la solidez de sus acusaciones. En una declaración escrita luego de su arresto, Stephen afirmó que luego de que la periodista le dijera del descubrimiento del torso de Lauren, estaba al borde de hiperventilarse y perdió conciencia. Dijo que él fue diagnosticado con convulsiones por un EMT, un médico técnico de emergencias. Stephen alega que en vez de ser llevado al hospital, la policía lo apartó del cuidado del EMT y lo llevaron al segundo interrogatorio. Ahí también afirma que le informó a la policía que necesitaba asistencia médica, y en su lugar al levantarse fue empujado de vuelta por el oficial, clavándolo al asiento. Dijo que estaba desorientado y con migraña severa, pero había perdido sensibilidad en las extremidades.
Apenas podía respirar y que tenía visión disminuida. Llegó a escribir que fue privado de cuidado médico y que creía que su vida estuvo en riesgo médico. Esto, según Stephen, es la razón por la cual durante la interrogación estaba incapacitado, apenas consciente y sin control de sus palabras o acciones. Si es verdad, pondría todo lo que él dijo en duda. Por supuesto, Stephen tendría mucho tiempo entre el interrogatorio y su arresto posterior para conseguir una mentira bien pensada para explicar su raro comportamiento. Igual cabe recalcar que los síntomas de él se asemejan a los de un ataque de pánico. Tendría sentido que lo causara el descubrimiento del cuerpo de su amiga y vecina, indiferentemente de si es culpable o inocente. Sin embargo, un asesino que nunca espera que encuentren el cuerpo tendría la razón para entrar en pánico cuando lo descubren, con fuertes evidencias. Con esta acusación en mente, es imposible saber si su comportamiento casi catatónico fue resultado de una emergencia médica real, o si fue un intento de manipular el interrogatorio dando respuestas que no fueran más allá de un sí, no y no lo sé. Como un estudiante de leyes, en especial de ley criminal, Stephen sabría qué tipo de información intentarían tomar de él y cómo evitar entregarla. Con esta declaración, él muestra lo mucho que entiende la ley, escribiendo que cuando la policía y fiscales solo pueden obtener evidencias y convicciones al infringir los derechos de la gente, y testificado falsamente, y cuando la corte ratifica dicha mala conducta al rehusarse de excluir evidencia testimonial policial verdadera o falsa, muestra sin duda que un derecho fundamental fue quebrantado. El sistema de justicia criminal se convierte en un engaño. Finalmente termina la declaración con: mis palabras pueden pasar desatendidas, pero la verdad en ellas permanecerá, incluso si nadie las escucha. ¿Quién hará guardia a los mismos guardias? Sin embargo, un oficial contradijo el alegato de Stephen por maltrato, diciendo que en su declaración que aunque pálido y desorientado se le ofreció agua, comida o cualquier cosa que necesitara, a lo que se negó y procedió a mirar al vacío. Aquí parece ser su palabra contra la de los oficiales. Poco después del arresto encontraron evidencias críticas, solidificando la sospecha de la policía. Un compañero de piso que tuvo Stephen acudió a la policía y afirmó que al conocerlo preguntaba frecuentemente cómo cometer el asesinato perfecto, hace tiempo en 2007, y luego él compartiría sus propias ideas del tema, como usar zapatos de una talla más pequeña, cortar su cabello, usar sustancias como cloroformo para manejar a las víctimas, especialmente a una mujer, y usar químicos para eliminar la esencia de su cuerpo. Entonces arrastraría el cuerpo al baño, ya que la baldosa y el linóleo es fácil de limpiar, y separar el cuerpo en la bañera. Finalmente pondría las piezas en bolsas plásticas, las ocultaría con su lavandería y las sacaría del lugar para distribuirlas en un área amplia. Recuerden estos detalles y que Stephen discutía esto 4 años antes del crimen de Lauren. Es impactantemente relevante después. El compañero de piso estaba entendiblemente perturbado y bromeaba con que necesitaría poner seguro en sus puertas en la noche, a lo que Stephen respondía que no importaría ya que podía forzar cerraduras, apresurarse y suministrarle cloroformo. Quienes lo conocían reportaron que tenía tendencias de irrumpir, escabullirse, robar cosas pequeñas de otras personas y apartamentos. Si recuerdan, Lauren creyó que alguien estuvo en su casa, pero no había prueba. Estaba en lo cierto, pero no sabía que probablemente fue Stephen. Otra persona que conocía a Stephen antes de graduarse le dijo a la policía cómo él hablaba de su plan para cometer el crimen perfecto. Al discutirlo hablaba con intensa pasión y que Stephen siempre decía que había 2 maneras de volverse famoso: ser una estrella de las películas o ser un asesino. ¿Fue esta la razón de por qué Stephen no pudo contenerse de hablar con la periodista sabiendo que él cometió el crimen?
¿Buscaba fama? O al menos sus 15 minutos. El hecho de que Stephen lo titulara el asesinato perfecto es otra señal de grandiosidad. Junto con su charla de fama, parece que tenía deseos de ser recordado por otros. Los narcisistas y grandiosos frecuentemente tienen una frágil y baja autoestima en su interior. Tienden a compensarlo al adoptar actitudes completamente opuestas en su entorno. Grandiosidad y narcisismo. Es posible que Stephen se sintiera ignorado e invisible a otros. Sabíamos que se recluía y admitía no tener relaciones íntimas. Posiblemente él añoraba atención. Y esto, en combinación con ira y frustración acumulada, lo llevó a desarrollar deseos de notoriedad. En otras palabras, él sabía que las películas no eran lo suyo. Nos damos cuenta en su performance en la sala de interrogación y al hablar con la periodista. Entonces pensó que ser un asesino era la opción que le daría la atención que añoraba desde hace tiempo. Stephen incluso amplió al respecto, afirmando a esta persona que todos los asesinos seriales tienen control total de la situación y vida de cada persona que tocan. Él creía que Stephen quería poder absoluto sobre alguien más, y que eso motivó la mayoría de sus acciones. Frecuentemente los individuos con cualidades narcisistas sienten una necesidad de tener control sobre otros. Sienten que cuando es posible controlar a otros hay una defensa contra los ataques a su ego. Parece que escabullirse y observar a Lauren o a otros llenaba esta necesidad dada por carecer de una pareja sentimental. Tener control total es una motivación común entre personas con TPA. Sienten placer de tener control total sobre situaciones y personas porque alimentan su grandiosidad y narcisismo. También tienen fantasías de grandeza y poder por las que podían cometer horribles actos. Además, las personas con TPA tienden a ser malévolos y vengativos. Buscarán venganzas si perciben que alguien los desafía. Tal vez Stephen estaba resentido con Lauren por su falta de interés romántico en él. En todo caso, es claro que asesinar es algo que pensó por mucho tiempo. Puede que fuera lo que escaló de sus comportamientos intrusos y de escabullirse. O quizás su deseo de asesinar era parte de su motivación para estudiar leyes. Él quería aprender cómo salirse con un asesinato. Una vez más, las escalofriantes publicaciones de Stephen revelaron lo mucho que él pensaba en la muerte. No solo comentaba en foros los días cercanos al crimen, también lo hacía en discusiones de shows de supervivencia. Y hablaba del canibalismo, diciendo: si tenemos que acudir al canibalismo, lo haremos de la manera más ordenada, ya que es valioso en esas circunstancias. Otro decía: si no es la primera opción, es la última. Solo se considera cuando todas las otras opciones se agotan y solo queda hambruna o canibalizar. En cuanto a quién, yo tomaría al voluntario si hubiese alguno. Si no, escogería entre los que llevan menores probabilidades de sobrevivir y los haría tomar un sorteo. Uno fallece, el resto vive. Supuestamente la carne humana sabe similar al jamón. Amplió este escalofriante pensamiento escribiendo: parece que las últimas publicaciones olvidan que la situación es comer a alguien o fallecer de hambre. Discuten acerca de acumulación de toxinas solubles en grasas y cosas así, cuando deberían preguntarse: ¿comería a otro para mantenerme vivo porque no existe otro alimento? Si les preocupa una infección, entonces no coman y fallezcan de hambre, sino coman el cuerpo sin vida. Sus otros comentarios del show de supervivencia también incluyen: a pesar de cómo Discovery lo retrata, preferiría una epidemia mundial que elimine a la mayoría de la humanidad, en vez de otros escenarios que existen. En otros escenarios, Stephen escribió: si caes detrás, eres dejado atrás. En una sala de chat sobre películas de horror, él escribió: grotesco, no me pareció incómoda, fue solo pasar las uñas sobre el miembro de un hombre, hacer daño al pecho de una mujer.
maltratar dedos y hacerles joyería. Nada de eso me hizo nada. Fue un buen espectáculo, pero no resuena conmigo. Sí, puedo ver muchas escenas gráficas, sin disgusto. Soy así de desensibilizado al gore y la tortura. También parece que frecuentemente habla hipotéticamente de cómo se saldría con un asesinato con quienes conocía. Pero también en internet. En una publicación habló de lo que haría luego de cometer el acto. Afirmó que se sentaría en el suelo y se mecería adelante y atrás en el suelo, ojos abiertos y en blanco. Él escribió: permanecería en ese estado al menos un día, sin habla, sin comunicación, en blanco y sin concentrar la mirada. Tampoco dormiría. Eventualmente, cuando introduzcan un nuevo estimulante como un familiar que no he visto, una foto de mi hermano o algo así, agitaré la cabeza de lado a lado, parpadearé rápido y miraré alrededor en pánico preguntando ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Mi familia está bien? ¿Por qué estoy ahí? Y cuando me pregunten diré que no tengo recuerdos de nada. Probablemente inicien los cargos. En ese punto la familia conseguirá un abogado para argumentar si tenía conocimiento de lo que hacía y volición cuando actué. Mantendré la historia consistente y siempre que me pregunten de lo ocurrido miraré abajo y pondré un gesto triste en sus caras mientras cuentan lo que pasó como si no hubiera recuerdo alguno. Puede que termine internado por un tiempo mientras buscan el motivo de que perdiera el conocimiento, pero si me apego a la historia dudo que llegue a prisión. Termina la publicación con, por supuesto, hipotéticamente. Suena desconcertantemente familiar, ¿no? Con esto en mente, parece que pretendió locura y carencia de defensa en un punto antes de que Lauren falleciera. En las escuelas de leyes se aprende acerca de defensas excusadas y de no culpabilidad, y su orden de ideas sigue las directrices de una defensa McNaughton. Bajo el reglamento McNaughton, adoptado de muchas maneras por varios estados, se encuentra no culpable a razón de locura. El acusado debió actuar bajo un defecto de razonamiento severo de algún desorden mental, como para no conocer la naturaleza y peso de lo que hacía, o si lo sabía, que no dimensionaría que era incorrecto. Georgia modificó levemente la regla añadiendo el posible veredicto de culpable pero enfermo mental. Puede que Stephen intentara establecer este tipo de defensa cuando declaró que su extraño comportamiento en interrogatorio estaba posiblemente relacionado con una convulsión. Hizo todo lo que pudo para empujar esta narrativa pasivamente con sus respuestas sí, no y no lo sé, y su extraño comportamiento. Aún la mayoría de abogados entenderían que no es suficiente para establecer un asesinato por locura o razón defectuosa. Parece que cuando Stephen se percató que ninguna de las dos funcionaría, usó la declaración para probar infracción de la cuarta y la quinta enmienda. Steven, vine y te intercepté hoy porque quería preguntarte algunas cosas. Los detectives interrogarán a Stephen, pero él frustrará sus planes. No tengo nada que decir sin mi abogado. ¿No quieres escuchar lo que tenemos? No, De acuerdo. Ok. quiero a mi abogado. Distinto a la última vez, Stephen invoca su derecho a un abogado dando la interrogante. ¿Por qué no lo hizo antes? Es imposible saber lo que pudo pensar, pero dada su intrépida aparición en las noticias, tal vez estaba confiado de que nunca lo atraparían. En verdad creía que podía vencer el sistema. Puede que solicitara un abogado porque encaraba una amenaza real y mucho más grande. En los primeros interrogatorios pudo sentirse más a salvo, y entonces más confiado en sus habilidades para defenderse. Ahora que fue arrestado, el riesgo es mayor. Los noticieros reportaron que Stephen fue voluntariamente a la estación de policía, pero en la declaración escrita afirmó que fue sometido por la policía cuando se quedó en la estación, y al mostrar al oficial sus rasguños dijo que en ninguna instancia mi consentimiento fue voluntario. Fui sometido por coerción de la policía. Hombre, sí que estás bien flaco, ¿no? Viejo, solo hablo casualmente, no intento nada ahora. Eres libre de hablar. ¿No quieres una bebida o algo? No, Incluso cuando el oficial se aproxima de una manera más única,
Hablando de la barba de Stephen, que ha crecido desde que lo arrestaron, él no cede. Desearía poder dejármela crecer. Pero trabajando aquí no me dejan. ¿Ya llegó al punto donde te pica? Si no estás cómodo hablando, solo dímelo. Solo trato de hablar casualmente. No tengo nada que decir. Eventualmente la policía se rinde y regresan a Stephen a su celda. Algún tiempo después del arresto, la policía consiguió una orden de registro y tomó una muestra de su cabello, un hisopo bucal con ADN y raspadura de las uñas de Stephen, evidencia que sellaría su destino. Pero no fue lo único. Muchas cosas más perturbadoras estaban por llegar. Durante una búsqueda más profunda del apartamento de Stephen, encontraron 2 llaves. Comparándolas con las llaves de Lauren, una era una copia exacta. Stephen tenía una llave de su apartamento sin saberlo, y la otra llave se determinó como copia de la llave maestra de todo el complejo residencial, que la administradora reconoció que perdió 3 años atrás. Pero aún había más, y los detectives pronto entendieron por qué se negaba tanto a dejarlos pasar. Encontraron una USB que pertenecía a Lauren, llena con cientos de sus fotos, junto a evidencia que Stephen buscó en sus páginas de Facebook y LinkedIn. También encontraron allí ropa interior de Lauren. Aunque todo es perturbador, fue el descubrimiento de un video borrado lo que selló su destino. Stephen tenía una cámara pegada al extremo de una vara, usado para grabar a Lauren desde la ventana de su apartamento. Dicho video parece grabado la noche del crimen. En agosto de 2011, luego de un mes en prisión, Stephen McDaniel recibió cargos por el asesinato de Lauren Giddings. Y no fue lo único. La policía encontró evidencia perturbadora en una USB de Stephen, con enfermizas e inapropiadas imágenes de niños, así como en publicaciones en línea donde Stephen comentó y apoyó ficciones inapropiadas con niños. Recibió además cargos por varios conteos de explotación de menores, y a medida que la evidencia contra él creció hasta invalidar sus negaciones, accedió a un acuerdo fiscal en 2014, donde evitaba la pena de muerte y se levantaban los cargos de explotación de menores, a cambio de describir exactamente lo que le pasó a Lauren la noche que falleció. En una declaración admitió que tenía una llave maestra al apartamento, pero no declaró cuándo o cómo la robó de la administración. La usó para llegar al apartamento de Lauren alrededor de las 4:30 a.m. del domingo 26 de junio. Usaba guantes y máscara cuando entró a su habitación y se colocaba encima mientras ella dormía. El piso hizo un ruido cuando él pasó. Ella despertó y lo vio. Dijo que Lauren se levantó tranquila y le dijo que saliera ahora. Stephen se lanzó sobre la cama y la tomó del cuello. Ella luchó por liberarse e incluso cayeron al suelo juntos, pero Stephen consiguió someterla. Mientras intentaba escapar, le quitó la máscara a Stephen. Mientras él la sujetaba fuertemente, ella alcanzó a decir: «Stephen, por favor, detente», pero continuó por varios minutos, incluso 15, hasta que Lauren dejó de moverse. Entonces arrastró el cuerpo hasta la tina y volvió a su propio apartamento. Aunque no ha cometido un acto impensable y horrible, Stephen pasó el día siguiente adentro, en su computadora, antes de volver al de Lauren con una sierra a medianoche. Empezó a cortarla y deshacerse de ella en los basureros de la escuela de leyes, mientras aún estaba oscuro. Además del torso, no se han encontrado los restos de Lauren. Es posible que cuando Lauren despertó y vio a Stephen en la habitación, él impulsivamente decidió asesinarla. Eso explicaría por qué no volvió hasta la noche con el cuerpo, ya que no estaba preparado para eso justo después de tomar su vida. El verlo puede que perturbara su sensación de control.
O puede que se rompiera desde que planeó mudarse antes de tiempo, lo que acabaría la relación que él pensó que tenían. No parece coincidencia de que Lauren falleciera a pocos días de mudarse. Además, había algo más que influyó en el momento para atacar. Ella recién enviaba a su perro con sus padres luego de graduarse, para concentrarse en el examen de barra. Puede que Stephen no quiso irrumpir en el apartamento si su perro estaba allí, ya que los ladridos lo delatarían. Se debió sentir más cómodo luego de que el perro se fue. Completando su esfuerzo de eliminar la evidencia, Stephen cortó la máscara, guantes y camisa que llevaba y los tiró por el inodoro de su apartamento. Muchos de estos detalles son espeluznantemente familiares excepto por el cloroformo. Parece que Stephen ejecutó su plan del asesinato perfecto, pero no fue tan perfecto al final. Hallaron la funda de la sierra que usó en su apartamento. La sierra fue encontrada en el cuarto de mantenimiento del edificio. Irónicamente, los oficiales pudieron entrar con la llave maestra del apartamento de Stephen. La sierra aún tenía tejido y manchas. Eventualmente coincidió con el ADN de Lauren. También él se aseguró de escribir en su declaración que nunca asaltó a Lauren y que pudo atender a la preparación de su examen el martes y miércoles luego de asesinarla. Sin embargo, su compañero David Whitmer contradice esto. Hubo un grupo de estudio programado el lunes 27 de junio, un día luego del crimen, y Stephen estuvo ausente. Buen punto. Intenté decirle a alguien y no me escucharon, pero faltó el lunes. Ok, ¿y estás seguro porque estuviste...? Faltó el lunes. Oh, claro, absolutamente. Sé que... Y si estuvo el martes, entró y le pregunté, ¿dónde estuviste? Porque él no falta, y él dijo, bueno, que no se sentía bien, estuvo enfermo. Y dije, ¿cuáles son tus síntomas? Y él dijo, no me sentía bien, tenía la garganta seca. Dije, ¿tuviste fiebre? Y pensé que fue raro, pero es Stephen. Y dijo, no tengo termómetro. Y pensé, no hay un solo hombre soltero de 25 años en Estados Unidos que tenga un termómetro. Sí. Lo más desconcertante de todo es que Stephen tuvo problemas para aclarar por qué asesinó a Lauren. Y aún mostraba escalofriante conciencia. Escribió, es difícil para mí explicar por qué asesiné a Lauren, y la dificultad reside en mi propia inhabilidad de entenderlo yo mismo. Sé que estuvo muy mal. No soy delirante ni carezco de toda moral o decencia. Aún así reconozco algo en mis acciones, mi psicología, mi neuropatía, mi propia patología tal vez. Debo explicarlo, pero está fuera de mi alcance. Lauren era mi amiga. En su declaración de su psicología, neuropatía y patología, básicamente admite que cumple la definición exacta de un individuo peligroso para la sociedad. Ambos detectives y la familia de Lauren compartieron sus dudas de la declaración de Stephen, diciendo que tuvo mucho tiempo para preparar la carta y que hubo mucho que omitió. Caitlin, la hermana de Lauren, afirma que no cree nada de lo que él ha dicho. Stephen McDaniel fue sentenciado de por vida en prisión durante otro juicio en 2018. Se defendió a sí mismo y reclamó de nuevo que no dio consentimiento al registro de su apartamento y que fue coaccionado por la policía antes y después de su interrogación. La apelación fue denegada, pero la historia no termina ahí. Tan reciente como mayo de 2022, Stephen registró una petición habeas corpus, alegando que su encarcelamiento es ilegítimo porque tuvo consejo ineficiente en su primera declaración de culpabilidad. Aún hay una respuesta pendiente de esta petición.